Asambleísta Fernando Cordero. Ya está prendido el lado. Gracias, señor presidente. Creo que hay un esfuerzo en la comisión por presentarnos una ley que supla las deficiencias de una ley que está obsoleta y que ha perdido vigencia. Sin embargo, quiero muy comedidamente y respetuosamente, sobre todo, hacer algunas observaciones y algunos cuestionamientos también. Empiezo por la conformación del Consejo Nacional de Estadística. Me parece que una cosa deseable en el mundo de la recopilación de datos, su posterior análisis e interpretación, es justamente tener la posibilidad de acoger las demandas sociales de vastos sectores. Los gobiernos locales, autónomos, descentralizados son entes que también toman decisiones cruciales en el ámbito de sus provincias, de sus cantones y de sus parroquias. Pero de ahí a que tengan que estar formando un colectivo, no le veo utilidad. Yo no veo utilidad, compañeros de la comisión, de que se cree un Consejo Nacional para regular un procedimiento técnico, porque la estadística no es más que eso. En donde se pueden tomar decisiones no es en este Consejo de Estadísticas, porque para planificar se toman en los consejos municipales, a nivel nacional se toman en las templades, es ahí en donde se producen las demandas sociales. Me parece que yo pongo en duda la propia existencia de ese Consejo Nacional ampulosamente conformado y absolutamente impreciso conformado, porque dicen, el delegado de las políticas sociales, ¿y cuáles serán? Pues se van a poner a discutir entre ministros quién es el que representa las políticas sociales del gobierno y así por el estilo. Igualmente estoy de acuerdo con las críticas, si se mantendría el Consejo de Competencias regula las competencias, no puede ser un órgano elector, no puede ser un designador. Si es que tienen que designarse los representantes de los municipios, serán los municipios, se reunirán en un colectivo y designarán a su representante, lo propio harían los prefectos y los vocales de las juntas parroquiales, pero yo pongo en duda la existencia del Consejo porque creo que estamos confundiendo el sentido de la ley. La estadística, por definición, es una técnica, algunos le dan la categoría de ciencia, que lo que hace es recoger información, recoger datos. El procesamiento es diferente. Fíjense la interpretación que hace Jerónimo Marianta Lema de la estadística. Él dice que hay errores en la recuperación de información, o en la recolección de información y en la presentación. Si los niños campesinos están becados en otro colegio, él cree que eso es exclusión, yo creo que no. Creo que no necesariamente si un sector rural o un sector indígena está becado en una universidad privada, pues eso no es una exclusión, sino todo lo contrario. En mi opinión es un reconocimiento a este país intercultural y plurinacional. Pero lo que sí podemos manejar ambos es la misma estadística. Y si no la estadística, porque la estadística de todas maneras es interpretación, es análisis. O sea, el asambleísta Vaca nos acaba de dar una versión, pero ese es un pedacito de la estadística. La estadística descriptiva, que con gráficos, una serie de recursos, se vuelve más sencillo analizar millones de datos y reducirles, por ejemplo, a un promedio, a una tendencia media como la mediana, cualquier de los estadígrafos que se utilizan. Pero hay otra parte de la estadística que utilizan los científicos, que es para inferir fenómenos. Es decir, cuando se repiten hechos frente a unas determinadas causas, por ahí están las pistas justamente de esas hipótesis que luego se pueden convertir en ciencia. La estadística tenemos que entenderla en el verdadero sentido de lo que significa lo público estadístico. Es decir, el censo es una colección de millones de datos, muchos de esos personales. Los datos personales están protegidos en la ley de datos.
Me parece absolutamente innecesario, compañeros de la comisión, que ustedes destinen desde el artículo 38 al 42 para hablar de un secreto estadístico. Sería el colmo que la estadística sea secreta. Todo lo contrario, en un país la información nos hace más capaces de tomar nuestras propias resoluciones. Ocultarnos información es penoso, pues. Sería todo lo contrario de lo que quiere la estadística. La estadística lo que quiere es publicar la información. Y el atributo de la estadística es la credibilidad, la objetividad de la información. El censo no puede tener ningún tipo de secreto, y como introducen este concepto de secreto, se enredan y rompen la ley de datos, porque dicen que entre organismos públicos que manejan la custodia de información y son parte del Consejo Nacional de Estadísticas, pueden intercambiarse información secreta. Falso, no pueden. Vean lo que dice el artículo 6, señor secretario, lea el artículo 6 de la Ley de Datos. Enseguida, con su autorización, señor presidente, el artículo 6 de la Ley de Registros de Datos Públicos, publicada en el suplemento del Registro Oficial 162 de miércoles 31 de marzo de 2010, artículo 6. Accesibilidad y confidencialidad. Son confidenciales los datos de carácter personal, tales como ideología, afiliación política o sindical, etnia, estado de salud, orientación sexual, religión, condición migratoria y los demás atinentes a la intimidad personal, y en especial aquella información cuyo uso público atente contra los derechos humanos consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales. El acceso a estos datos solo será posible con autorización expresa al titular de información por mandato de la ley o por orden judicial. También son confidenciales los datos cuya reserva haya sido declarada por la autoridad competente, los que estén amparados bajo el sigilo bancario o bursátil o lo que le pudiera afectar la seguridad interna o externa del Estado. Secretario, ahí el artículo es más largo, pero para muestra un botón. Ahí está definido y no hay para qué ir más allá del secreto. Por tanto, lo que podría haber una referencia en la Ley de Estadística es a los datos personales que uno da en el censo. Le preguntan cuántos años tiene, en dónde vive, con quién está casado o unido de hecho. Este tipo de cosas pueden ser confidenciales a la luz de esta ley, pero no hay secretos estadísticos. Yo pongo en duda los secretos estadísticos, a menos que sea un secreto de Estado y que rompería todo el ordenamiento jurídico y nuestra Constitución. No hay secretos. Los secretos estadísticos serían de dudosa posibilidad. Otra observación comedida, por favor. Dicen que van a tener unos ingresos. Si algo bueno se han hecho en los últimos 5 años, yo he sido un usuario permanente por mi condición de profesor, investigador en la universidad, he tenido que utilizar. Y era penoso que la Universidad de Cuenca, una universidad pública, para estudiar la realidad territorial, social de una pequeña parroquia, lo primero que había que hacer era comprarle información al INEC. Había que comprarle el mapa, había que comprarle la base de datos, había que comprarle la capacitación para que alguien en los centros de cómputo de las universidades puedan procesar la información. Si algo bueno ha pasado, inclusive sin modificar la ley, es que el INEC le hizo pública la información. Hoy se puede entrar al portal del INEC y bajarse toda la información, incluida la cartográfica. Por tanto, yo pongo en alerta a ustedes de que si un principio que no enuncian ustedes es el principio de la gratuidad de la información pública recogida por el INEC principalmente y por el Banco Central, que hoy día ya lo es. No den un paso hacia atrás, que es volver a cobrar por la información cartográfica, por ejemplo, dice los mapas censales. No, pues para estar bien informados, lo que es del Estado es de todos y bien usada en buena hora. Le queda un minuto. Principalizo de lo que me queda de ese minuto lo siguiente. En el artículo 32, aquí ya son temas formales que les puedo precisar por escrito, pero quiero referirme a 2 de ellos. Me parece que el artículo 32, que tiene un título que no dice lo que el texto lo señala, dice respuesta obligatoria. Y realmente lo que están es diciendo información o investigación urgente. Hay unas investigaciones que deberían tener como respuesta solamente sí. Es tan urgente que hay que hacer porque es indispensable para entender un fenómeno, para tomar una decisión. Entonces,
llamo la atención de que estos títulos deberían revisarse para que tengan armonía con los textos. Lo mismo pasa en el artículo 33, que dice información necesaria. Y si uno lee el texto, no es información necesaria, lo que es una prohibición a los encuestadores de pedir información que no esté en la boleta. Yo no puedo, Concluyó a el título tiempo. de investigador, ir a una casa y decir todo lo que esté en la boleta, pero de paso le empiezo a preguntar, oiga, ¿y de qué partido político es usted? ¿Y por quién va a votar en las próximas elecciones? Eso no se puede hacer, a menos que esté expresamente autorizado en una boleta de información, y la ley debería regular eso. Gracias.